Hola, hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de un mecanismo que realmente define la experiencia del trastorno obsesivo-compulsivo. No vamos a hablar de los síntomas superficiales, sino que iremos directo al corazón del problema, al núcleo que lo alimenta, la duda, esa duda particular que funciona como el motor que activa y mantiene girando su ciclo sin fin. Entender cómo funciona este motor es de hecho el primer y más crucial paso para aprender a apagarlo. Este contenido ha sido generado con el servicio de inteligencia artificial de NotebookLM, mediante la recopilación de material científico. Su contenido ha sido cuidadosamente revisado y validado por Luis Eduardo Peña, psicólogo clínico, quien aparece como fuente profesional de la información. Para que tengamos claro el camino que vamos a recorrer, he preparado una estructura muy concreta. Primero, vamos a definir ese concepto central, la duda como el motor del TOC. Después, vamos a explorar el mecanismo que le da toda su fuerza, la llamada confusión inferencial, y veremos cómo se despliega en la secuencia obsesiva. Luego, identificaremos las trampas de razonamiento que la mantienen con vida, para después, claro, abordar cómo la terapia puede desactivarla. Y finalmente, cerraremos con una conclusión sobre cómo apagar definitivamente ese motor. Empecemos entonces por el principio. Muchas veces se piensa en el TOC como un trastorno de ansiedad o simplemente de pensamientos extraños, pero si vamos al fondo, es en realidad un trastorno del razonamiento, y el combustible que alimenta ese razonamiento alterado es una forma muy específica de duda. No hablamos de una incertidumbre pasajera, sino de una duda persistente, casi corrosiva, que funciona como el interruptor de arranque de todo el sistema obsesivo-compulsivo. Entonces, ¿qué es exactamente esta duda obsesiva? Miren, es fundamental que la diferenciemos de la duda de todos los días. Una duda normal se pregunta, ¿pasará algo? En cambio, la duda obsesiva afirma, podría pasar, y esa mínima posibilidad es lo único que de verdad importa. Como vemos aquí, se trata de una conclusión, de una inferencia, que se disfraza astutamente de pregunta. No nace de lo que percibimos, sino de lo que imaginamos. Y su rasgo más característico es que persiste a pesar de toda evidencia en contra. Aunque los sentidos confirmen que todo está en orden, la duda se regenera una y otra vez, borrando la línea entre la realidad que podemos tocar y un mundo de posibilidades temidas. Y uno se podía preguntar, ¿cómo es que esta duda puede ser tan terca? ¿Por qué se queda, a pesar de que todo le dice que se vaya? Bueno, esta pregunta nos lleva directamente al mecanismo psicológico que la sostiene, la confusión inferencial. Este concepto es la clave para explicar cómo una idea que es puramente imaginaria puede llegar a tener más peso, más credibilidad que la información que recibimos a través de nuestros propios sentidos. Es el proceso que hace que la duda se sienta tan peligrosamente real. La confusión inferencial es, básicamente, un cortocircuito en la forma en que evaluamos la realidad. La mente construye una narrativa, una historia de miedo. ¿Y si ese bache en el camino fue una persona? ¿Y si ese cuchillo se usó para dañar a alguien? Y esta historia, como tiene una lógica interna, se vuelve más convincente que lo que nos dicen los sentidos. La persona empieza a vivir dentro de esa narrativa y confía más en la trama de esa historia que en lo que sus ojos ven o sus manos tocan. Esa posibilidad que se imaginó ya no se siente como una simple hipótesis, sino como una probabilidad que está a punto de ocurrir. Miremos esta comparación, porque es fundamental. Ante una duda normal, como cerré la puerta con llave, la solución es bastante simple. Usamos nuestros sentidos. Vamos, tocamos la manija, vemos que está cerrada y la duda se va. La evidencia sensorial apaga la incertidumbre. Pero con la duda obsesiva, este mecanismo simplemente no funciona. La persona puede volver a la puerta 5, 10, 20 veces, y cada vez sus sentidos le dicen está cerrada. Pero en cuanto se aleja, la historia de la imaginación vuelve a atacar. ¿Y si no la revisé bien? ¿Y si justo ahora falló el mecanismo? La duda, ven, no está en la puerta, está en la mente. Y por eso ninguna cantidad de evidencia del mundo real logra calmarla. Ahora bien, esta confusión inferencial no surge de la nada. Se sostiene sobre 3 pilares clave que trabajan juntos. El primero es una desconfianza profundísima en los propios sentidos y en el juicio personal. El TOC siembra la idea de que nuestra percepción es defectuosa. El segundo pilar es una imaginación hiperactiva, que no solo crea escenarios de miedo, sino que los adorna con un nivel de detalle tan vívido que los hace sentir totalmente plausibles.
Y el tercero es el uso de una lógica personal que, aunque parezca coherente por sí misma, se aplica de forma incorrecta a la realidad, ignorando el contexto y la probabilidad real para darle validez a la narrativa obsesiva. Ok, ahora que entendemos las piezas del rompecabezas, veamos cómo se ensamblan en la vida real. La duda obsesiva no actúa de forma caótica. Al contrario, sigue una secuencia muy predecible y repetitiva. Es como un guión que se ejecuta una y otra vez. Un camino que nos lleva de un evento totalmente neutral a un acto compulsivo que se siente inevitable. Conocer estos pasos es clave para poder interrumpirlos. La secuencia arranca con un disparador, que puede ser cualquier evento sensorial o un pensamiento sin importancia. Pero es en el segundo paso donde ocurre lo que podríamos llamar la magia negra del TOC, la duda. Este es el punto de quiebre. Es el momento exacto en que la mente abandona la realidad que percibe y salta al mundo de la imaginación con un «y sí». Una vez que se cruza ese umbral, la secuencia toma velocidad. La mente imagina las consecuencias terribles de esa duda, lo que genera una respuesta emocional muy intensa. Miedo, culpa, ansiedad. Y esa emoción, a su vez, exige una acción, la compulsión, que es un intento desesperado por neutralizar esa duda, que empezó todo. Vamos a ponerle cara y nombre a esta secuencia con un ejemplo muy concreto de TOC de daño. El disparador, una sensación normal, sentir un bache mientras se conduce. Inmediatamente la duda ataca. ¿Y si no fue un bache? ¿Y si fue una persona? En ese instante la realidad se desvanece. La consecuencia que se imagina es catastrófica. Una persona herida, la culpa, la cárcel, la ruina moral. Esta imagen mental provoca una ola de pánico y un sentido de responsabilidad aplastante. La única salida que parece posible es la compulsión. Dar la vuelta, regresar y revisar el camino, buscando una certeza que, como ya sabemos, la duda nunca va a conceder. Y así el ciclo se completa, listo para empezar de nuevo en el siguiente bache. Pero ¿cómo es posible que una duda tan alejada de la realidad se sienta tan convincente, tan lógica? Bueno, la respuesta es que el TOC es un maestro del engaño lógico. No es irracional en un sentido caótico. Al contrario, usa una forma de razonamiento muy estructurada, pero que está fundamentalmente viciada. Emplea una serie de trampas o trucos argumentales para que la duda imaginaria parezca una conclusión lógica e inevitable. La primera de estas trampas, y la más fundamental, es que socava la base de toda nuestra relación con el mundo, la confianza en nuestros sentidos. El TOC introduce una duda sistemática sobre nuestra propia percepción. Es una voz que dice, puede que lo veas así, pero tus ojos te pueden engañar. O, quizás no prestaste suficiente atención. Un pequeño despiste de un segundo es todo lo que hace falta para que ocurra una catástrofe. De esta forma, la evidencia del mundo real pierde por completo su autoridad. Este pensamiento es un ejemplo perfecto. La evidencia visual es clarísima. El cuchillo está en un lugar seguro. Pero la trampa del TOC crea una posibilidad imaginaria que la invalida por completo. La idea de un microlapso, de un parpadeo durante el cual se pudo haber perdido el control y cometido un acto terrible, es suficiente para anular lo que los ojos están viendo en ese mismo instante. La posibilidad, por más inverosímil que sea, le gana la batalla a la percepción directa. La segunda trampa tiene que ver con una distorsión radical de la probabilidad. El TOC toma una posibilidad que tiene una probabilidad, digamos, del 0.001% y la trata como si fuera del 50 o incluso del 90%. Ignora por completo el 99.99% de evidencia de que todo está bien y enfoca toda la atención y la energía emocional en ese fragmento minúsculo de incertidumbre. Es como si la mente tuviera un zoom que solo puede enfocar el peor escenario posible, sin importar lo improbable que sea. Este razonamiento encapsula la trampa a la perfección. Una vida entera de evidencia que se resume en «nunca he perdido el control», es totalmente descartada por una posibilidad puramente teórica y abstracta. Siempre existe la posibilidad. El TOC se aferra a la idea de que si algo no es metafísicamente imposible, entonces hay que tratarlo como una amenaza real y presente. La historia personal, el carácter de la persona, todo se vuelve irrelevante frente al poder absoluto del ¿y sí? Y llegamos a la tercera trampa, que es quizá la más sutil y poderosa de todas. La lógica inversa o el razonamiento emocional. En un razonamiento sano, la evidencia nos lleva a una conclusión y luego a una emoción. Aquí, el proceso se invierte. La emoción aparece primero y se utiliza como si fuera la evidencia misma.
La ansiedad se convierte en prueba de que hay un peligro real. Además, se aprovecha de la imposibilidad lógica de probar un negativo absoluto. Como no se puede demostrar con un 100% de certeza que algo no pasó, el TOC lo interpreta como una prueba de que sí pudo haber pasado. Aquí vemos la lógica inversa en plena acción. El pensamiento intrusivo genera una emoción muy intensa, la culpa. En lugar de entender que la culpa surge precisamente porque esa idea es totalmente contraria a los propios valores, el TOC invierte la lógica. La conclusión es, siento culpa, por lo tanto, el pensamiento debe ser importante, debe reflejar un deseo oculto o un peligro real en mí. La emoción no se ve como una reacción, sino como la confirmación de la peor duda sobre la propia identidad. Bueno, hemos delineado la arquitectura del problema, la duda como el motor, la confusión inferencial como su mecanismo y las trampas del razonamiento como sus herramientas. Ahora, pasemos a lo más importante, la solución. Existe un enfoque terapéutico diseñado específicamente para desmantelar esta estructura. Se llama terapia cognitivo-conductual basada en la inferencia, o ICBT por sus siglas en inglés. Para entender qué hace la ICBT, me gusta usar la analogía de un río. Terapias más tradicionales, como la exposición con prevención de respuesta, trabajan aguas abajo. Ayudan a la persona a no ahogarse en la inundación de ansiedad que causa la duda. La ICBT, en cambio, viaja río arriba. No se centra en la ansiedad, sino que va a la fuente, a esa grieta en el razonamiento que dio origen a la duda. Su objetivo no es gestionar las consecuencias de la duda, sino demostrar que la duda misma es un error, una ilusión. Los objetivos de esta terapia son muy metódicos y claros. El primer paso es educativo, ayudar a la persona a entender que su duda no es una pregunta válida, sino una conclusión falsa basada en la imaginación. Luego, se trabaja activamente para desmantelar esa narrativa obsesiva, identificando las trampas del razonamiento una por una. Se enseña a distinguir entre una posibilidad abstracta y una probabilidad real, que es un paso crucial para recalibrar el juicio. Y el objetivo final, el más importante, es restaurar por completo la confianza en los propios sentidos, para que la persona pueda volver a anclarse en la realidad tangible y dejar de vivir en la historia de la imaginación. Y así llegamos al final de nuestro análisis, y a la idea más importante de todas. El enfoque que hemos explorado propone un cambio de paradigma radical en cómo entendemos y tratamos el TOC. El objetivo ya no es una lucha interminable por tolerar una duda que se siente real. El objetivo se convierte en resolver la duda, en reconocer su naturaleza de ilusión, para poder desactivarla desde su origen. Y quiero que nos quedemos con esta idea. Cuando se expone y se corrige ese proceso de razonamiento defectuoso que le da vida a la duda obsesiva, la perspectiva cambia por completo. Lo que queda no es una duda aterradora que hay que soportar con valentía. Lo que queda es la comprensión clara de que la duda inicial nunca tuvo un fundamento en la realidad. Era una historia, una construcción mental muy convincente, sí, pero al final vacía. Y al llegar a esta comprensión, el motor que impulsaba todo el ciclo del TOC finalmente se apaga. Para más información o para una consulta profesional, la información de contacto de Luis Eduardo Peña, psicólogo clínico, es el teléfono +577 311 308 8073 y el sitio web www.misicólogo.com. Con esto concluimos nuestro análisis sobre el papel central que juega la duda en el trastorno obsesivo-compulsivo.